cuanto a la Constitución, en nuestra generación nos hemos acostumbrado a la presencia de la Carta Magna en todos los ámbitos de la sociedad. Pero, ¿cómo vivió usted el proceso de creación de la Constitución del 78? Pues aquello fue una gozada, con verdadero entusiasmo lo vivimos, porque había filtraciones. Yo entonces trabajaba en El País en Cuadernos para el Diálogo, y Cuadernos para el Diálogo consiguió, yo no sé si fue Peces Barba el que lo contaba o quién, pues filtraciones de las polémicas que había entre los ponentes de la Constitución, y luego estaban las cenas que había entre Alfonso Guerra y Abril Martorell por parte del PSOE y de UCD para llegar a un acuerdo hasta las tantas de la madrugada, ¿no? Pero mira, la transición tiene una palabra al lado, que es reconciliación, ¿no? Y entonces hubo un deseo de la sociedad española y de los partidos políticos de que nunca más habría otra guerra civil, porque las guerras civiles la pierden todos. Y entonces dijeron, bueno, tenemos que llegar a acuerdos como sea. Y entonces hubo unos puntos de transacción. Fue una transición y una transacción. Entonces, los que venían del franquismo dijeron, tenéis que aceptar la monarquía, porque es la jefatura del Estado y eso es innegociable ahora, no podemos ir a una república. Bueno, tenéis que aceptar la bandera rojigualda, la actual. Bueno, tenéis que aceptar a la Iglesia con su estatus y el concordato y tal. Bueno, y tenéis que respetar cuidado con el ejército, el ejército, la Iglesia, la bandera y el rey. Y luego la democracia ya negociaremos la ley electoral. Y entonces la izquierda dijo, no hay que firmar. Carrillo cogió la bandera enseguida. Dijeron, bueno, era democracia a cambio de un rey que ya estaba y que no lo estaba haciendo mal, de una bandera que estaba y que tenía una historia, de la Iglesia que ha estado siempre, y del ejército. Bueno, pues vamos a... y lo acepté. Esa fue de verdad, a cambio de democracia. Los que dicen ahora que la Constitución... cuento chino. Había que haber estado allí y hay que ver los frutos que ha dado la Constitución. 40 años de paz verdadera entre los españoles, a pesar de los atentados terroristas. Fue un modelo para todos los países de Latinoamérica y ha querido serlo para el norte de África y para Ucrania. Y al final resulta que es muy difícil este pacto. Lo hemos visto, lo difícil que ha sido a Túnez, Argelia nada, Libia se ha deshecho, Egipto está patas arriba, Siria está en guerra civil. Demonios, es que no vemos ahora que no es nada fácil pasar de una dictadura a una democracia, porque la sociedad tiene que haber dado un salto y tiene que ser una sociedad tolerante. La Iglesia jugó un papel muy importante en la transición. El cardenal Tarancón, la verdad es que fue un héroe nacional. Había pintadas que ponían Tarancón al paredón en muchos sitios, ¿no? El ejército con Gutiérrez Mellado y el general Díaz Alegría pues hizo un esfuerzo para adaptarse de un ejército franquista a un ejército moderno. Europa estaba como horizonte. Hubo líderes con una gran experiencia, como Carrillo, o Tierno, que venía del exilio, y también los que venían del franquismo, de los dos lados, Fraga, Martín Villa y otros, que entendieron que no quedaba más remedio que llegar a un acuerdo, que si queríamos estar en Europa, la democracia era una condición imprescindible. Costó trabajo porque había muchas resistencias por parte de los grupos ultraderechistas, de sectores del ejército y del terrorismo de ETA. Pero estuvo llena de dificultades la transición, ¿eh? O sea que la Constitución fue una hazaña y la transición fue un acto de generosidad. Y costó mucho, porque no se pasa de la noche a la mañana y no hubo golpe de Estado ni nada. Y bueno, pues España ha servido de modelo, como decía, ¿no? Por otro lado, aunque la Constitución se concibió como un elemento inamovible para la democracia, por así decirlo, con una alta esperanza de vida, son muchos los que ahora quieren reformarla e incluso elaborar una nueva. Por eso, ¿cree que sigue siendo útil la Constitución casi 40 años después de formularse? Y si no, ¿en qué la reformaría? Lógicamente porque además nos inventamos un tipo nuevo de Estado
que no era un Estado centralista, era un Estado autonómico. Hubo un pacto constitucional en el que entraron catalanes y vascos, con alguna salvedad, pero con compensaciones, como en el caso de los vascos, con el cupo vasco, mayores transferencias, etc. Ese Estado de las autonomías ya se ha aprobado, la descentralización ya se ha hecho. Lo que pasa que hay sectores en Cataluña, nacionalistas en el País Vasco, sobre todo ahora en Cataluña, que ya han roto el pacto constitucional. No porque tengan motivos objetivos de peso, porque las competencias las tienen, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que cuando hay una crisis, como dice el refrán de mi tierra, donde no hay harina todo es mohina. Y entonces levantas una bandera para decir, oye, esto resuelve todos los problemas. Y no, en España desde hace tiempo tenemos problemas de convivencia. Primero eran de clases sociales, ahora no hay ese problema. Y ahora es de nacionalidades. Bueno, pues eso se resuelve negociando, pactando y quizá haciendo un nuevo pacto constitucional. Pero eso no se puede hacer diciendo yo quiero el máximo y yo no te doy nada. Bueno, vamos a ver, eso hay que negociarlo. Es complicado. Y entonces el abrir el melón constitucional, pues abres el melón, pero para abrir el melón tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Abrimos el melón o no abrimos el melón? Porque si uno dice, no abres el melón que yo de eso no como, pues no tiene sentido abrir el melón. Entonces, ¿dónde están las condiciones? ¿Dónde están los líderes dispuestos a negociar claramente un nuevo pacto constitucional con lealtad? Porque el problema es que hay que negociarlo con lealtad. Claro, la gente dice, yo negocio para una generación. Entonces, eso ya se ha consumido. Oye, pactaron nuestros padres o nuestros abuelos. A mí no me afecta el pacto. Bueno, de momento jurídicamente te afecta. Y para cambiarlo es preciso voluntad de cambio. Y lealtad por todos los partidos o todos los sectores de la sociedad. Porque claro, el momento que abramos pues ya se cuestiona todo. El Estado autonómico, dirán, no, unidad otra vez. Entonces damos el reloj para atrás. Entonces decimos, bueno, la Iglesia, el concordato, bueno, toca la monarquía, no, y entonces empieza a moverse el templo, empezamos a tocar las columnas, y si tocamos las columnas hay que apear eso, ¿no? Y si alguno lo quiere demoler, pues dice, yo no toco nada. Entonces, ese es el problema, que algunos lo quieren demoler y otros dicen, yo no toco nada. Entonces, bueno, vamos a sentarnos y vamos a ver, poner eso a la mesa. Pero claro, este va a ser un juego de tahúres, donde nadie quiere reseñar sus cartas, ¿no?